Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Hoy está con nosotros Ángel Bajils, él es director general de la actividad Home Healthcare y consejero delegado de Liquid Healthcare España, y Jesús Beristain, director general de la actividad Medical Gases de Liquid Healthcare Ibérica y también consejero delegado de Liquid Healthcare España. Bienvenidos a los dos. Hola. Muchas gracias, Marta. Pues muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por estar aquí. Y bueno, prácticamente nuestra primera pregunta no puede ser otra que centrarnos en la pandemia actual en la que nos encontramos. Y quería saber un poco de qué manera, en los distintos ámbitos que abarcáis cada uno, de qué manera se ha gestionado un año tan complicado como ha sido el 2020. No sé, Ángel, por ejemplo. Pues una pregunta que casi ya no nos acordamos, pero esto empezó el 9 de marzo, nos llegó el tsunami y bueno, pues yo creo que ha sido un momento de reinventarnos, ¿no? Y de hacer muchas cosas que mirándolo ahora hacia atrás, la verdad es que han sido muy, muy gratificantes, ¿no? Sobre todo los que hemos tenido la suerte de poder trabajar y ser parte de la solución en algo tan grave como esta pandemia, la verdad es que ha sido un lujo, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate, ha sido prioridad sobre la seguridad de los empleados. Sabéis que nosotros tenemos mucha gente en la calle en primera línea y no queríamos ser fuente de contagio ni vector. Seguridad de los empleados, atender a los pacientes en un entorno donde no había medical device, no había EPIs, bueno, claro, se nos ha olvidado, ¿no? Bueno, ha sido un año realmente muy duro, pero por otra parte muy satisfactorio, ¿no? Porque yo creo, lo comentaremos luego, os comentaré, hemos sacado lo mejor de los equipos y yo creo que esa sensación, ¿no? De, bueno, pues de haber puesto nuestro granito de arena a que dentro de la desgracia de la pandemia pues hemos aportado a que este tsunami haberlo navegado lo mejor posible, ¿no? Estupendo. Jesús, desde tu perspectiva. Sí, a ver, yo por decir algunas cosas diferentes destacaría pues que ha sido un año muy de personas, muy de personas, porque al final vino muy rápido, nos fuimos al teletrabajo, vamos a ver qué hacemos, pero enseguida vimos que ahí eso se estaba poniendo muy mal, había mucha gente muriéndose y estábamos intentando salvar vidas de personas, con personas. Yo me acuerdo en las primeras reuniones, que ahora ya son normales, las reuniones estas en el ordenador, pero que hablaba con gente que estaba en el hospital, gente que nosotros tenemos, pues que intentaba ampliar las tomas, gente que tenemos moviendo botellas y, bueno, intentando cuidar de ellos para que ellos pudieran cuidar de los demás y la emoción que había. Gente que estaba viendo cómo enfermos morían, cómo intentaba que llegara todo eso en su momento, que luego se iban para casa y no sabían si se llevaban algo que podían contagiar a su familia, había mucha emoción. También de personas de los clientes, porque ha habido muchos momentos de hablar con ellos de una forma muy, muy diferente a la normal del negocio, no, es que hablábamos de, bueno, vamos cómo arreglamos esto entre todos. Entonces, yo creo que por un lado ha sido un año muy de personas, del corto plazo, de arreglar cosas, de intentar dar lo mejor de todos, y por otro lado, en paralelo, pensar cómo aprovechábamos todo lo que estaba pasando para pensar en el futuro también de la compañía, en la transformación, en el no pararnos en el... Al final, la empresa tiene que... Entonces, el corto plazo sí, pero también, vale, vamos a ver qué hacemos. Hemos hecho muchas cosas, sí, que yo creo que iremos contando durante la entrevista, pero realmente de transformación hacia el futuro. Y ha estado un año muy, muy chulo en ese sentido también. Es que, claro, una demanda tan grande como la que había en aquellos momentos, ¿no? Que hasta ese día, ya hasta que no llegó la pandemia, no os habíais enfrentado a una situación así. Quería saber un poco cuáles han sido entonces los principales retos que habéis tenido que abordar. Si quieres empezar. Bueno, sí. En mi caso, en la actividad hospitalaria, muchísimos retos. Lo que dices un poco de la demanda, cada hora ha sido diferente. Es curioso, pero cada hora ha sido diferente. La primera, el problema era sobre todo la dispensación. Sabíamos que teníamos, por ejemplo, oxígeno,
pero pues quizás no había botellas suficientes, no había reguladores suficientes, no había tomas suficientes en los hospitales. Nos dedicamos a poner tomas en todos los sitios inimaginables, en pasillos, en bibliotecas, en archivos, en restaurantes, IFEMAS. Era meter tomas. La segunda y la tercera han sido un poco diferentes. Se han empezado a utilizar diferentes terapias, altos flujos, y eso ha afectado mucho en la regulación. Y ya había tomas, pero ya había botellas, porque había derogaciones, pero pues igual los picos de consumo hacía que había caídas de presión y teníamos que estar otra vez allí. Y el gran problema que teníamos era no cometer un error. Que las personas, lo mismo, estuvieran bien para no cometer un error, porque había mucho estrés. Un hospital, estaba el otro, la demanda, los picos, y siempre tenías la preocupación de cometer o de poder cometer un error bajo esa presión. Yo creo que ese ha sido el gran reto, ser capaces entre todos de ir afrontando las particularidades de cada ola, ir adaptándonos y estar todos bien para no cometer ese error, porque siempre sabíamos que si nosotros estábamos bien, lo íbamos a hacer bien. Y bueno, eso ha sido un poco, en mi caso, el reto, yo creo, en la actividad hospitalaria. ¿Y en tu caso, Ángel? Bueno, en mi caso, pero yo creo que también en nuestro caso, ¿no? El primer reto fue que bueno, la semana del 9 de marzo el gobierno nos recomendó que todos nuestros colaboradores se fuesen a casa. Bueno, pues en nuestro caso, en el perímetro ibérico estamos hablando de más de 1.000 colaboradores que de la noche a la mañana tuvieron que coger el ordenador y tuvieron que coger el móvil, irse a casa y que la compañía siguiese funcionando normal. Bueno, entonces eso fue un reto. Es verdad que nosotros nos habíamos adelantado y habíamos invertido en digital y eso nos permitió hacerlo de una forma rápida, pero eso fue el primer gran reto, ¿no? El segundo gran reto, sin duda ninguna, fueron cómo atender los pacientes, la demanda. Os comentaba antes, ¿no? Habíamos tenido contratos donde la demanda de oxígeno en pacientes se multiplicó por 15. Entonces, claro, cuando tú tienes un contrato diseñado en las operaciones para atender a un volumen determinado y de la noche a la mañana se multiplica por 15 y tienes que dimensionarlo y tienes que cambiar protocolos y procedimientos. Claro, ahora tengo mascarilla. Encontrar EPIs o mascarillas hace un año era un sueño, pero tenías que salvaguardar la seguridad de los empleados. Encontrar productos sanitarios, concentradores. Cuando China venía de la primera ola, pues también fue un reto mayúsculo, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos ayudaron, yo creo que 2 o 3 elementos, ¿no? Uno, que en cierta forma hay acciones que nos hemos adelantado, como el tema digital. 2, yo creo que el hecho de ser una multinacional líder, pues el caso de nosotros, en el caso de terapias respiratorias en Iberia, atendemos más de 500.000 pacientes. Eso nos da un pulmón y una capacidad de solución a las administraciones que dentro de las dificultades se las encontramos, ¿no? Y el tercer reto, que eso también fue común, ¿no? Fue mantener el espíritu y el ánimo de los equipos a tope, ¿no? De estar trabajando 12, 14 horas al día y lo que tú comentabas, ¿no, Jesús? La preocupación que nos comentaban de, bueno, y tengo que volver a casa y tengo a mi madre o tengo a tal y no quiero ser vehículo, ¿no? Entonces, bueno, muchos retos, como comentaba Jesús, y sobre todo de corto plazo, de tono estratégico para el 2030. Esto es para solucionar, porque al final de todo esto había vidas, que es la suerte y la desgracia, ¿no? La suerte de que los que han participado en salvar vidas, pues eso que te lo llevas, pero también esa presión extra, ¿no? Es decir, bueno, vale, de acuerdo, no hay equipamiento, pero hay una residencia que acaba de dar 25 altas y habrá que buscarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, un año de muchos retos. Y aparte de esos retos, me imagino que habrán ido acompañado de mucho aprendizaje. ¿Con qué os quedáis? No sé, por ejemplo. Yo sé que he aprendido, sí. Pues creo que llevo en la compañía 26 años, me parece, pues con mucha diferencia el año que más he aprendido.
He aprendido en el corto plazo, o sea, ¿qué hacemos? Pues bueno, de todas salíamos. Era como, bueno, va, ¿qué hace la gente de marketing? Pues venga, la gente de marketing se va a dedicar y pum, y pues ayudar a la gente de provisionamientos, a la gente, vamos a poner a alguien podemos hablar con Uber y hacer un Uber Eats para la gente que esté en el hospital, no sé qué, ¿Cómo hemos aprendido a darnos cuenta que los recursos son recursos y los puedes utilizar para una cosa o para otra en función de las circunstancias? He aprendido a darme cuenta de, por ejemplo, hace un año, teletrabajo. O sea, parecía una cosa. Y hemos ido aprendiendo poco a poco y yo he aprendido, ahora digo, ¿cómo podíamos trabajar así? ¿Cómo podíamos ir todos a las 8 de la mañana a la oficina del atasco? ¿Cómo podíamos estar todo el día quizás viajando porque pensábamos que para ver a alguien había que viajar? ¿Cómo podíamos...? Entonces hemos aprendido a transformarnos más rápido. Yo creo que de transformación hemos cambiado las oficinas durante la pandemia, todas las oficinas nuevas, preparadas para el teletrabajo. Hemos apostado muchísimo por el digital. Hemos aprendido a teletrabajar, yo creo. Y luego, otra vez más, lo mismo, hemos aprendido a confiar en las personas. El teletrabajo va de confianza, el llegar al cliente va de confianza. Aprendes a confiar en ti mismo, dices, joder, pues hemos sido capaces de sacar esto adelante, de manejar el corto y el largo plazo. Bueno, entonces, pues muchísimas cosas. Yo diría que súper enriquecedor el año. ¿Y Ángel? Bueno, pues igual, ¿no? Muchos aprendizajes in-house. En nuestra casa quizás, bueno, yo creo que quizás los dos más importantes, uno es el famoso digital, ¿no? Que bueno, pues como comentaba antes, nosotros habíamos hecho cosas y muchas cosas, pero te das cuenta que te deja hacer muchas más, ¿no? O sea, eso ya no es el futuro, es el presente y eso es una vía de actuación que hay que ir a tope, ¿no? En los equipos, bueno, el teletrabajo, el smart working, la nueva forma de trabajar, que bueno, pues yo creo que nos venían sonando que algo que había que hacer, aquello de la conciliación, ¿no? y restricción de horarios y que la gente trabajase por objetivos y no por presencialismo. Bueno, pues eso está claro que es de las cosas buenas de la pandemia, ¿no? Que nos ha llevado a un extremo y ahora, bueno, nosotros estamos trabajando precisamente para cómo capitalizar esas lecciones, ¿no? Yo creo que sería la fundamental es in-house. Fuera de nuestra casa, sin duda, la relación con el cliente. Con el cliente quiere decir tanto la administración como con el paciente, ¿no? Nosotros llevábamos tiempo hablando de, bueno, pues de cuidados personalizados, pero la verdad es que tenemos unos contratos con la administración que eran muy estándar. Bueno, pues ha tenido que llegar la pandemia para que deprisa hacer estratificación de pacientes en función de cada tipo de paciente, si estaba en una residencia o era un agudo o era tal, adaptar las operaciones, adaptar los cuidados, utilizar muchos otros canales que quizás antes también los teníamos en intención, pero no eran reales. Pues tener una videoconsulta con un paciente antes era un sueño, hace año y medio. Ahora es algo habitual. Tener una relación telefónica es habitual. Tener una relación por la app es habitual. Tener una relación por otro tipo de canales distintos, que es el visitar el paciente a domicilio. Y bueno, yo creo que eso es un aprendizaje como compañía, pero yo creo que como sector y como actor dentro del mundo sanitario, ¿no? Y ahora la gracia, bueno, pues no sé yo si lo comentaremos, es de qué forma podemos capitalizar ese aprendizaje, ¿no? Pues para que no sea flor de un día, ¿no? Y que cuando se vaya la pandemia nos olvidemos de esto, ¿no? Ahora que has hablado un poco del sector, quería centrarme un poco en ello. Un sector tan clave como ha sido el vuestro, en el que operáis en la pandemia, me gustaría saber ahora mismo en qué situación se encuentra. Bueno, ¿cuentas tú, Jesús? Yo creo que, a ver, o sea, el sector salud es un sector muy amplio.
Yo creo que ha sido un sector muy clave durante la pandemia, pero es verdad que dentro del sector salud, que, bueno, nosotros estamos un poco en nuestro mundo, vamos a decir, de los oxígenos y tal. Yo creo que hay empresas a las que les ha ido bien, o les está yendo bien, otras que les está yendo no tan bien. Y ahí los directivos pues tenemos un papel ahora clave en decir, porque yo puedo pensar, este año hemos vendido un montón de oxígeno, nos ha ido muy bien los resultados financieros, porque de verdad, pues al final había oxígeno, pero hay cosas que cambian, que es un poco el paradigma, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Si os fijáis, o si nos fijamos, este año no nos hemos dado cuenta nadie, pero no ha habido gripe. No ha habido nada de gripe. Y todas las empresas que vendemos oxígeno, normalmente, pues hay 3 o 4 meses al año, en invierno, que vendemos oxígeno porque hay mucha enfermedad respiratoria derivada de la gripe o de tal. No ha habido gripe. ¿Volverá a haber gripe? Pues porque seguramente seguiremos con mascarillas, distancia social, nos lavaremos la mano. Pues igual ya no hay. ¿Habrá COVID? ¿No habrá COVID? ¿Habrá...? Entonces, tenemos que intentar adelantarnos un poco al nuevo paradigma. Y yo creo que hay empresas que están un poco, quizás zombies, porque hasta qué mal me va, ¿qué hago? Y tienen que tomar decisiones. Y otras que quizás, aquello me acuerdo que contabas de la rana que está calentita y qué bien estamos porque, bueno, y se está cociendo, estamos ¿no? trabajando mucho, pero al final el resultado... Y quizás no nos estamos dando cuenta que el futuro va a cambiar. ¿Y de qué manera? Entonces, bueno, veremos... Hay que transformarse digitalmente, aprender a trabajar de nuevas maneras, formar a nuestras personas, pero nosotros como directivos pues tenemos que ver un poco dónde creemos que va a ir el sector o los sectores y adaptar nuestra estrategia. Y fácil no va a ser. Es un reto que tenemos por delante. O sea, en nuestro caso, en el sector que nosotros nos manejamos, que sería el de terapia respiratoria domiciliarias, es un mercado en España de, bueno, más o menos de 1 millón de pacientes, pues estamos de todo tipo en la familia. Estamos desde empresas centenarias con ADN de permanencia a largo plazo y con mucho sentimiento de servicio. Luego pues tenemos empresas con todo tipo de características distintas. Yo creo que sí es verdad que la pandemia nos ha puesto a cada uno en nuestro sitio. Los oportunistas que se han centrado en precio en corto plazo, quizás bueno, pues han tenido, como dices tú, han sufrido más, ¿no? Han sufrido más, y yo creo que los clientes y el mercado en general nos han puesto a cada uno en nuestro sitio, ¿no? Una vez que hago este comentario dice, ¿y el sector cómo está? Bueno, pues yo creo que el sector, pues estamos en vía de reflexión clara de por dónde tiene que ir la relación con la administración, ¿no? Podría contar horas y horas, pero por hacerlo fácil, todo este discurso que te comentaba antes de estratificar al paciente y en función del paciente darle una medicina mucho más personalizada y mucho más específica, utilizando innovaciones que haya en el mercado, medir qué aportamos al paciente, intentar que la administración nos reembolse por lo que aportemos. Yo creo que estamos ahí, y yo creo que es un camino que estamos en el sector trabajándolo, y será un camino magnífico para que ganemos todos, para que seamos más eficientes, para que siendo más eficientes ayudemos a ser más, la famosa sostenibilidad del sistema sanitario aportaremos, y hay un tercero que saldrá ganando, que será el paciente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como resumen, 2 tipos de actores. Yo creo que los que estamos aquí con idea de permanencia y de inversión hemos salido mejor parados que otros, y en cualquiera de los casos tenemos que ir a un cambio que nos ha ayudado el paradigma de la pandemia, ¿no? Bueno, o sea, es verdad que a lo mejor tú y yo, Jesús, en general somos optimistas, ¿no? Y ante situaciones como esta siempre intentamos buscar la ventaja, la parte positiva. Bueno, vale, la parte negativa habrá que gestionarla y minimizarla, pero cómo capitalizar precisamente, ¿no?, los temas buenos. Y en el caso de nuestro sector, ese es un ejemplo.
Está claro que los retos son bastante, ¿no? Ajustaros a ese nuevo paradigma del que habláis. Quería saber un poquito más a corto plazo, o este 2021, un poco cuáles son vuestros objetivos. No sé, por ejemplo, Jesús. Pues como has dicho, al final tenemos muchos retos de los que hemos hablado, ¿no? Seguir transformándonos, el digital, formar a nuestros equipos, preocuparnos por ellos, resultados financieros, lógicamente, ver ese paradigma y ser nosotros capaces de decir hacia dónde va esto para ir hacia allí. Te pongo un ejemplo. Durante la pandemia hemos trabajado con la Asociación de Ingeniería Hospitalaria, con la Escuela de Ingenieros, con la Asociación de Médicos de Urgencias y Emergencias. Hemos hecho un grupo de trabajo para intentar ver por dónde va el hospital del futuro, que va de IoT, de analítica de datos, de inteligencia artificial, y queremos estar ahí también. O sea, que es otro reto que tenemos, estar con ellos. Y es un reto así a corto, porque, bueno, todos los años nos hacemos una ronda ahí por las delegaciones, por tal, y decimos, bueno, pues este año es el año de cuidar los márgenes o de la cuota de mercado o de tal. Este año, en mi caso, es el año del cliente. Es como que el mensaje, tenemos que estar cerca del cliente, tenemos que preguntar al cliente si está contento. Yo le preguntaba a los comerciales, ¿creéis que los clientes están contentos? Sí. ¿Pero por qué? No, porque el día de la pandemia de tal me decían, te cuentan anécdotas, vale. Pero tú les has preguntado alguna vez, pues, cuáles son tus pain points, tus cosas en las que yo te puedo ayudar a mejorar, y en qué puedo mejorar yo, para que al final, si de verdad, cuando te preguntes si estás contento, me digas, sí, estoy contento de 10. Entonces, es un poco el reto de este año, centrarnos en la experiencia cliente, intentar ser proactivos en identificar dónde podemos mejorar para que nuestros clientes estén contentos de 10. Estupendo. ¿Y Ángel? Pues me repito un poco, quizás, como te comentaba antes, in-house. De puertas para adentro, yo creo que tenemos ahí dos retos y estamos dedicándole mucho tiempo y cariño, que es, uno, la nueva forma de trabajo de los equipos. Nosotros arrancamos un proyecto que hemos llamado Smart Working, basado en 3 pilares: cómo podemos digitalizar mucho más a los equipos, cómo podemos implementar teletrabajo de una forma mucho más en la vía que es lo que queremos, de conciliación, de eficiencia y demás, y de optimización y adecuación de espacios, de oficinas. Y eso es un gran reto. Yo creo que es un gran reto mayúsculo. Quitar el presencialismo y que realmente nos sintamos pagados por lo que hacemos y no por estar, ¿no? Bueno, eso es un proyecto que nosotros lo hemos llamado Itaca porque es un viaje, y es un viaje que queremos acometer, ¿no? Eso es in-house. El otro gran in-house es seguir peleando mucho más por la digitalización, digitalizar y optimizar procesos internos nuestros, gestión del dato. Pues hay toda una vía de trabajo que es el gran reto que llevamos años, pero que lo que tenemos que acelerar, ¿no? De cara al mercado, yo creo que es cómo somos capaces, soy muy pesado, de ir a una medicina mucho más personalizada. Bien. La medicina más personalizada, al final, lo que quiere decir es, nosotros estamos trabajando ahora mismo en 2 mercados, uno el de terapias respiratorias y otro el de diabetes. El de diabetes es clarísimo. Ahora mismo nosotros suministramos equipos. Bueno, y da igual que tengas 8 años que tengas 68 años. ¿Cómo vamos a ser capaces de darle mayor asistencia sanitaria y mayor nivel de servicio para que esto sea más eficiente y aportemos más al paciente? En terapias respiratorias, el viaje que tenemos es clarísimo, ¿eh? Hay que estratificar a los pacientes, hay que darles medicina personalizada a través de los diversos canales. Tenemos que medir y compartir con la administración los resultados en salud, y todo ello, si conseguimos el reembolso por lo que hacemos, que va en línea también con el Smart Working, y no tanto por ir, pues yo creo que ahí aportaremos mucho, desde luego a los resultados financieros de la compañía, que lo buscamos, a la sostenibilidad del sistema, porque seremos más eficiente, y desde luego aportaremos más eficiencia al sistema sanitario,
Y al final de todo esto nuestra vida es el paciente, y el paciente saldrá ganando sin duda. Bueno, yo creo que es un reto no del 21, es para los próximos años, ese sí que es estratégico, y bueno, yo creo que ahí estamos trabajando en la buena dirección, ¿no? Estupendo, pues nos quedamos con todos esos grandes planes, ¿no? Con ese hospital del futuro, medicina personalizada, digitalización, y bueno, os deseamos todo el éxito, tanto en este año como en los siguientes, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.